molar y 25 grados centígrados. Calcule el potencial estándar total o fuerza electromotriz, el potencial total en condición no estándar, las semireacciones de oxidación y reducción y la semireacción total de celda, así como el esquema de representación de la pila. Entonces, si lo resuelve en su cuaderno, por favor, a ver cuánto le daría el potencial.
Profesora, ¿las fórmulas me podría repetir qué significa N? N es la valencia. ¿Valencia? Ok, gracias. Si trabaja en términos de la oxidación, será la valencia del que se oxida. Si trabaja la reducción, será la valencia del que se reduce. Profesora, ¿me podría decir qué es K en las fórmulas? La constante de equilibrio. Gracias. Está bien, Iván. Sin problema. Me diga. A la miércoles. ¿Qué es esta chingadera? ¿Aló?
Bien, aquí en este problema, para predecir cómo se construye la pila, bueno, tenemos que ver cuál es la pila que funciona. En este caso, si consideramos que la plata se oxida y el cobre se reduce, habría que ver si el potencial es positivo, o bien cambiar la hipótesis que sea el cobre el que se oxida y la plata se reduce, de tal manera que encontremos un potencial positivo. Por ejemplo, la primera suposición, que es la que aquí plantean, donde la plata se oxida y el cobre se reduce, y tenemos aquí datos de potenciales que puede usted ver que están en términos de la reducción, tanto para la plata y el cobre. Estos son potenciales de reducción. Entonces, en estos términos, el potencial total sería el potencial del que se reduce menos del que se oxida. Es decir, sería el potencial del cobre menos el potencial de la plata. Que sería 0.34 voltios menos 0.8, nos da un potencial de menos 0.46. Es un potencial negativo. Esto implica una reacción no espontánea, por lo que esta pila no funciona. Vamos a hacer una segunda suposición, ahora considerando que el cobre se oxida y la plata se reduce. Entonces el potencial estándar total sería el potencial de plata menos el del cobre. 0.8 menos 0.34, ahora tendremos un potencial positivo, reacción espontánea, es decir, la pila que funciona es la pila cobre-plata, donde el cobre se oxida y la plata se reduce. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quedaría mi notación de pila? El esquema o la representación de la pila sería que el cobre que pasa de cobre puro a cobre ion con una concentración 1 molar en la hemipila de oxidación, mientras que en la hemipila de reducción tengo el ion plata con concentración 1 molar que pasa a plata. Y para evaluar el potencial total en condiciones no estándar, bueno, pues aplicamos la ecuación de Nernst, que dice que el potencial total será el estándar en términos de la reducción X se suma más el cociente 0.0591 volts entre la valencia por el logaritmo del cociente de la concentración de la hemipila de reducción entre la concentración de la hemipila de oxidación. Esto es el potencial estándar total, que es 0.46 voltios, más el cociente por el logaritmo de la concentración, que en este caso de la pila tenemos la misma concentración en la oxidación que en la reducción. Y eso nos da el logaritmo natural. El logaritmo de base 10 de 1 es 0. Entonces el potencial en condiciones no estándar será igual al potencial en condiciones estándar. Las semireacciones, bueno, pues aquí tengo que va el cobre puro menos 2 electrones y pasa cobre ion en una reacción de oxidación. Por otro lado, tenemos a la plata que gana un electrón y pasa plata pura en una reacción de reducción. Aquí, como la ganancia es de un electrón y la pérdida de 2, pues multiplico la semireacción de reducción por 2. Y entonces ya tendría ganancia y pérdida de electrones iguales. Y la reacción total de celda me quedaría como que el cobre metálico más 2 átomos del ion plata produce ion cobre más plata pura.
Entonces vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio dice, de acuerdo a la reacción, el ion ferroso más el ion ceroso produce el ion férrico más el ion sérico. Calcular el potencial de la celda si la concentración del ion ferroso es 0.05 molar, de férrico 0.025 molar, del ion ceroso 0.1 molar y del ion sérico 0.03 molar. Y aquí tiene los datos de los potenciales del fierro y del cerio. Resuélvalo por favor en su cuaderno, me da el resultado del potencial. ¿Cuánto le da ese potencial de celda? Preguntas que no sé. Profesora, ¿me puedes repetir cómo se le dice cuando sale en negativo lo de la pila? El potencial, un potencial Ajá, negativo corresponde a un proceso no espontáneo. no espontáneo, gracias. ¿Verdad?
Profesor, ambas me salieron no espontáneas. No sé si esté bien. A ver, aquí no estamos calculando la espontaneidad, ¿eh? Ah, ¿no? No. O sea, sí, el potencial es positivo, dado que la pila debe ser espontánea. Pero aquí lo que está calculando es el potencial total de la celda, no en condiciones estándar. Obviamente sí requiere el estándar. O sea, tanto el estándar como el total pues deben ser positivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta reacción, bueno, pues para calcular el potencial total, sí necesitamos el potencial estándar, ¿verdad? Aquí, como ve, tengo datos de potenciales estándar en términos de la oxidación, dado que vemos que aumentan los números de oxidación para ambos. Estos son potenciales de oxidación. Trabajaremos aquí en términos de la oxidación. Aquí primeramente las reacciones efectuadas en el ánodo. Aquí vemos que el fierro se oxida y el cerio se reduce. El fierro va de 2 a 3 en una reacción de oxidación que ocurre en el ánodo, mientras que en el cátodo
el cerio gana un electrón y se reduce, dándonos, bueno, pues esta reacción de celda. Aquí la fórmula para calcular el potencial total sería el estándar total menos 0.0591 entre n por el logaritmo de la concentración de productos entre la concentración de los reactivos. Y bueno, aquí el potencial estándar total será pues, el potencial de la hemipila de oxidación menos el potencial de la hemipila de reducción, porque estamos trabajando en términos de la oxidación, que eso sería el potencial del fierro menos el potencial del cerio, que es para el fierro 0.68 voltios y para el cerio menos 1.44 voltios, dando efectivamente pues, un potencial positivo que es espontáneo para el estándar de la celda. Con este valor estándar pues podemos ya calcular el potencial total de la celda, que sería el estándar total menos 0.0591 entre la valencia por el logaritmo de la concentración de productos, que observando la reacción es el ion férrico y el ion sérico, por la concentración del ion ferroso y el ion ceroso. Sustituyendo los valores, ¿verdad? Aquí tengo que el potencial total sería el estándar, que es de 2.12 voltios, menos el cociente de 0.0591 entre la valencia y el ion férrico, que es el que se oxida, por el logaritmo de la concentración del ion férrico por el ion sérico entre el ion ferroso por el ion ceroso. Y eso nos da un estándar de 2.13. ¿Sí le quedó así más o menos? Sí, nada más que a mí me había faltado un signo en la parte de lo del espontáneo. Se me olvidó que tenía que ser menos menos y yo solo le puse negativo. Por eso me había salido negativa. Ah, sí, porque aquí, bueno, en este potencial de oxidación tenemos un signo negativo. Ujú. Sí, Sí, es que atentos me con los confundí con el de la fórmula. Ajá, sí, no, pues, debemos conservar los signos de los potenciales. Bueno, aquí este signo me indica que el cerio, pues, de manera natural no se oxida, el cerio se reduce. Pero bueno, como estamos trabajando en términos de la oxidación, ambos deben estar en esos mismos términos. Ujú. A ver, aquí tiene otro ejercicio que dice que considere la celda voltaica sin cloro, donde vamos a calcular las reacciones efectuadas en la celda, el potencial estándar total, el potencial total en condiciones no estándar y el trabajo eléctrico de la celda en kilocalorías.
¿Le puede regresar el problema tantito, por favor? Sí, eso. Gracias. Sí, de nada.
Profesora, ¿Sí? no sé, pero ¿me podría decir si mis valores del voltaje está bien? Para el... Ay, permítame tantito. Claro. Para el zinc tengo de menos 0.76 76. y para el cloro, si no... Ajá, no, menos 0.76, sí están bien, ¿sí? Ese potencial es en términos de la reducción. Es correcto. Ujú. Y el potencial de reducción del cloro. Creo que 1.36, Sí, está bien. ¿sí? Sí. Sí. Profesora, tengo otra duda. Entonces, ¿se podría decir que cloro se reduce? Así es. Gracias. Ya voy, espere tantito. Sí, claro que sí. Profesora, perdón otra vez. Entonces, ¿sería la valencia del cloruro de zinc o nada más del cloro?
No, la valencia es del cloro nada más. Ok. Si está trabajando en términos de la reducción, ¿eh? Profesora, Sí, me dígame. dio que el potencial estándar total es de 2.16, perdón, y el potencial total en condiciones no estándares de 2.1542. Ujú. ¿Sí voy bien? Sí. Ok. Ya voy, espérame tantito. No, no se preocupe. Profe, no sé cómo sacar la reacción de celda de este ejercicio.
ver, vamos a ver la reacción. Profe, Sí, ya tengo el último. Me salió, ay, espere, creo que lo hice mal. Espérame tantito. ok. Ah, no, Aquí, sí, me salió menos 1000, no, 1.455.071.6 joules, un joules, millón. perdón. Ujú. Pues sí, más o menos. A mí me sale 98,000, pero está bien. 98,000, ok. A usted le sale un millón, ¿verdad? No sé si es mucho. Sí, bueno, es que de Valencia tengo que 7, la constante, y a mí me había salido 2.1542. Y ya para el final, ¿Pero de qué constante me está hablando? ay, la que tiene la fórmula. La fórmula es logaritmo de la concentración de la No, ya oxidación para de sacar reducción. mm, el trabajo eléctrico de la pila. Para el trabajo eléctrico de la pila, la constante, no hay ninguna constante, es la valencia por un faradio por el potencial. Ah, por el faradio, perdón. Ok, El bueno, faradio. sí, un faradio sí es 96,494 coulombs. Ujú. Sí, multipliqué todo eso y es lo que me sale. ¿Cuánto Profe, le ¿nos dio el puede potencial? ayudar a hacerlo porque no me sale? Sí, ahorita la revisamos. ¿Cómo me había dicho? Gracias. Perdón, que no escuché. Ok, a ver, vamos a ver el ejercicio. Por ahí debe haber algún detalle, pero sí sale. Aquí, bueno, para escribir las reacciones, reviso mi denotación de celda, donde veo que el zinc está del lado izquierdo, se oxida, y el cloro a la derecha se reduce. Debo plantear una reacción de oxidación y una reducción. Oxidación para el zinc, reducción para el cloro. Aquí el zinc puro, como vemos en la celda, pasa a zinc-ion en el cloruro de sodio. En una reacción de oxidación, el zinc debe perder 2 electrones para pasar a zinc con valencia 2, mientras que el cloro gaseoso, cloro 0, gana 2 electrones y pasa a ion cloruro, que tenemos aquí representado en esta semireacción. La reacción total de la celda pues, es la suma de las reacciones anódicas y catódicas. Zinc puro más cloro puro produce el ion zinc y el ion cloruro. Entonces, bueno, aquí como usted puede trabajarlo en términos de la oxidación y la reducción. Yo tengo aquí potenciales de reducción, tanto para el cloro como para el zinc. Entonces trabajo en términos de la reducción, que sería el potencial del que se reduce menos el potencial que se oxida, pero ambos potenciales están en términos de la reducción. Entonces el potencial estándar total sería el potencial estándar del cloro menos el potencial estándar del zinc. Esto es, el cloro es 1.359 menos el potencial de oxina es menos 0.76 y me da un potencial de 2.12, ¿no? Que es el valor que usted me comentó más o menos. Ese es el estándar. Entonces tengo las reacciones efectuadas. Aquí nada más para la reacción total. Recuerde que es la suma.
la suma de las reacciones, ¿no? La total de celda. Y bueno, para calcular el potencial, el inciso C, potencial total en condiciones no estándar. Como estoy trabajando en términos de la reducción, utilizo aquí, invierto cocientes y el signo queda positivo. El total sería el potencial estándar total más el cociente de 0.059 voltios entre la valencia por el logaritmo de la concentración de la hemipila de reducción entre la concentración de la hemipila de oxidación. Que en mi notación de pilas puedo ver que la concentración de la oxidación es 0.21 y de la reducción es 1. Entonces el potencial total sería el estándar, 2.122 voltios más 0.591 voltios entre la valencia del que se reduce, que es el cloro, que es 1, pero tengo 2 cloros, el total es de 2, por el logaritmo de la concentración en la reducción, es 1 molar, entre la concentración en la oxidación, que es 0.21 molar, y eso me da un potencial total de 2.14 volts. Y para evaluar el trabajo eléctrico, bueno, pues esto lo hago a partir de la ecuación de la energía libre de Gibbs. Que es en función de la energía libre, delta G será menos N por F por E. N, pues ya vimos que la valencia es de 2, un faradio es de 96.494 coulombs y el voltaje estándar, el no condiciones no estándar, perdón, es de 2.14 volts. Y eso me da un trabajo eléctrico de menos 413.385.78 joules. Dado que coulomb por volt es igual a joule. Y bueno, eso ya nada más lo paso a calorías, ¿verdad? Por el factor de conversión, donde una caloría equivale a 4.18 joules. Y eso me da un trabajo de menos. Tenemos el signo menos, la energía libre, que es de menos 98.8 kilocalorías. ¿Sí le salió más o menos así? Profe, ya vi dónde me equivoqué Sí. al final. Ok. En la valencia. Creo que tengo problemas con la valencia siempre. Sí, aquí lo que tiene que ver, si estoy trabajando en términos de la oxidación, pues será la valencia el que se oxida. Que en este caso pues, es la valencia del... Sí, si trabajo en términos de la reducción, será la valencia el Profe, que reduce. ¿Okay? ¿Sí? Okay. Sí, Carol, dígame. el valor que le da después a eso de voltaje es de acuerdo a lo que sacó ahorita en la Valencia o usted, o sea, se lo puso. ¿No? Pues aquí lo calculamos con la ecuación de Nernst, ¿no? No, bueno, era el de más arriba, pero. Ah, este valor del Ajá. estándar, lo tomé de la serie electromotriz. Los potenciales estándar vienen tabulados en su serie electromotriz. ¿Okay? Y bueno, aquí está en términos de la reducción. Puede tomarlos en términos de la oxidación, nomás cambiaríamos signos, ¿no? A lo mejor eso es lo que tal vez le confunde un poquito, ¿no? ¿En qué términos está su serie electromotriz? Si su serie está en términos de la reducción, pues trabaje todo siempre en términos de la reducción. Si la serie está en términos de la oxidación, todo trabájelo en función de la oxidación para no estar cambiando los signos.
Entonces, bueno, la próxima semana no tenemos clase lunes ni martes. Se va de megapuente. Nos veríamos el miércoles para terminar con este tema de electroquímica y el viernes de la próxima semana sería su examen. Sí, por favor, anóteme por ahí. El 5 de noviembre estaríamos haciendo el examen. Así que empezaríamos con las exposiciones, por favor, para el equipo que corresponde al tema de polímeros, el 8 de noviembre, para que se prepare, ¿ok? Dice que el viernes 5 es examen, ¿verdad? ¿Desde qué temas va a venir? Disculpe. El examen viene de equilibrio químico y de este tema, electroquímica. Así vienen los temas sobre el reactivo limitante, reactivo en exceso, constante de equilibrio, efectos de aplicación del principio de Le Chatelier, y cálculo de pH y pOH para ácidos y bases fuertes y débiles, aplicación de Faraday y ecuación de Nernst. Sí viene muy laborioso, como usted puede ver, este segundo parcial yo creo que es el más laborioso de los tres, porque el tercero pues casi va a ser pura teoría. Maestra, pero no los ponga tan difíciles, por favor. No viene difícil, viene bien laborioso, ¿sí? Entonces yo le recomiendo, por favor, que trabaje ejercicios, váyase a su libro de teoría, no sé, el libro de texto que se apoye, el Chang, el Sundal, son muy buenos libros. Todos los ejercicios que encuentre al final del capítulo de estos temas de electroquímica. Y bueno, si tiene alguna duda, pues estamos a sus órdenes. Tenemos todavía el miércoles para terminar el tema. Vemos. ¿Qué libros, perdón, profesora? Libros, particularmente Química de Chang. Química de Chang es un muy buen libro. Química de Sundal. Aquí tengo, química es la que tengo aquí, es Chang. Química, ¿cuál fue el otro Química que de dijo? Chang. Es un muy bonito libro. Química de Chang, por ahí lo puede ver. Química de Sundal, química de Sundal, Chang, Witten, química de Belama. Son muy buenos libros que lo van a apoyar mucho. Al final del capítulo traen 20, 30 ejercicios de los temas. Resuélvalos. Algunos que hemos hecho en clase los va a encontrar ahí. Profe. Pues si tiene dudas, también trabájeme el experimento, que esperemos que le quede muy bien. Quiero verlo trabajando. Profe, ahí. ¿para cuándo dijo que quiere el experimento? Disculpe. Para el 5 de noviembre. Para el día del Ok. examen. Pero, o sea, el video ¿lo quiere? ¿Cómo dijo que lo quería? Pues de preferencia un video, donde lo vea usted llevando a cabo la parte experimental, que me puede enviar al grupo del chat, el grupo del WhatsApp, perdón, o por correo electrónico. O lo podemos ver aquí después del examen, también en clase, si quiere. Después del Profe. examen. Dígame. Que no. ¿Tiene clase ahorita? Es que tengo duda con uno de los ejercicios que había dejado la clase pasada, igual con respecto al número de valencia. Tengo una junta de colegio. Sí, ahorita estaba revisando, es que la junta iba a ser ayer, pero la cambiaron para hoy a la 1. Y después tenemos un webinar. A ver, déjeme, no, sí, tenemos un web que le estoy invitando también que participe. Aquí me indican que van a dar constancia. Si participa, es a las 2 de la tarde. Pero si no tiene clase ahorita, pues sí podemos ver su duda. De una vez la vemos, todavía no me Profe, mandan la liga de la junta. Sí, dígame. ¿le puedo mandar un ejercicio que tengo de termodinámica? Es que estaba viendo otra cosa.
que no le entendí, es que no me sale. Pero se me pide masa. A ver, espérame, déjame ver. Termodinámica es primera ley, aplicación de primera. Es transferencia Transferencia de calor. de calor específico y de transferencia de masa aplicada. Ajá. Usted ya se fue a su curso de tercer semestre y cuarto semestre, ¿no? Es que estaba haciendo ahí eso y no me sale. Ujú. Sí, sí, está bien. Si quiere, mándemelo y lo revisamos. Ay, sí, por favor. A ver, se lo mando al chat del grupo. Sí, por favor. Bueno, profe, es que se lo había mandado al chat, perdón, del grupo y me había comentado que revisara mis electrones de valencia, pero yo aquí tengo que son 2 derivados de la reacción. Entonces no sé si los tengo mal y después de ahí, o sea, ya tengo lo que es la concentración de hierro, me parece, si no me equivoco, pero después de ahí ya no sé qué hacer con el 0.12 mol sobre litros. No sé si deba de multiplicarlo con los litros y después eso se lo resto y ya sea la respuesta en los que había dejado de tarea. ¿Los problemas de Faraday? Ujú. Oh, pensé que era de clase. No, eso me queda claro. Ajá, ok. Entonces vamos a... Es que en un problema que usted había puesto, había multiplicado la concentración por Por el volumen, para tener el los moles, volumen, ¿no? ajá, y luego por los moles. Entonces, no sé si ya al final debo hacer lo mismo y luego restarlo para que me dé la concentración que pasa, pero nada más del hierro. Es que no sé de qué problema. A ver, creo que debe ser por aquí. Estar. El del hierro sería el problema 2. Uno es el de electrolítica. Contiene 50 mililitros de solución de cloruro férrico 0.12 molar. Se hizo pasar una corriente de 62 amperes por la celda y en el cátodo se depositó fierro. ¿Cuál es la concentración de ion férrico en la celda después de que esta corriente pasó por la celda durante 20 minutos? Bueno, aquí la cantidad que se liberó de fierro será la corriente por el tiempo, por el equivalente electroquímico. Ajá, y entonces, bueno, si tiene una cantidad inicial, 0.12 molar, aquí si multiplica por el volumen le va a dar las moles de fierro. Eso con el peso atómico le daría el peso de fierro inicialmente en la solución. Para ver cuánto me queda al final, bueno, pues una vez que calcule la masa de fierro, la pasa a moles y con las moles y el volumen puede calcular la concentración y compararla con la inicial. ¿Es correcto lo que usted me decía? Ok, La entonces diferencia. con compararla es que la resto, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, gracias. Aquí nada más, por ahí si alguien me envió el ejercicio, atentos con la valencia del fierro. Me puso que era 2, pero aquí en el cloruro férrico el fierro tiene una valencia de 3. Ah, ok. Mira, de hecho aquí está, ion férrico, su valencia es 3. Sí, no sé por qué se confundió con 2. Sería de 2 si fuera un cloruro ferroso, ¿no? Pero en cloruro férrico es 3. Es que también le quería preguntar eso porque hay ejercicios donde está el número 3, pero no sabía si también era el menos 2 electrones, pero cuando hay un 3, entonces es menos 3 electrones, ¿no? Sí, aquí por ejemplo para la semirreacción de oxidación sería fierro y más menos 3 electrones, que pasa a fierro 3. Ok, ya. Gracias, profe.
Sí, de nada. Ok, sí, Carol. Aquí en este problema lo que tiene usted que trabajar es primera ley de la termodinámica aplicada a un proceso adiabático. Es un proceso adiabático donde tengo para ecuaciones, para calcular la entalpía en un proceso adiabático. A ver si me acuerdo. La derivada de la entalpía eso es igual a N por la capacidad calorífica a presión constante por la derivada de la temperatura. Entonces aquí para calcular la entalpía tengo que ver mis temperaturas iniciales y finales. Me dice que el humidificador se encuentra a 22 grados centígrados y el aire final está a 8 grados centígrados, ¿no? Puedo calcular delta T. Entonces aquí se integro la ecuación para calcular la entalpía. O sea, lo tengo que derivar. Sí, para calcular el calor, sí. En términos de la entalpía, ¿no? Desde las condiciones iniciales hasta las condiciones finales. Ay, ese no era este. Su índice. Esto va a ser igual a las moles que son constantes, pues esas van fuera por la integral de la capacidad calorífica. La presión constante por la derivada de la temperatura desde su temperatura inicial de 1 hasta una temperatura final de su índice 2. ¿No? La capacidad calorífica de qué sustancia es aire, ¿verdad? Sí, es aire. Sí. No recuerdo ahorita de momento cuánto vale la capacidad calorífica del aire, pero la puede encontrar. La puede encontrar en el apéndice o busque usted en propiedades físicas de las sustancias puras. ¿Dónde dice que lo busque? Propiedades físicas de las sustancias puras es una tabla en un apéndice que va a encontrar. Este lo puede encontrar en el manual del ingeniero químico. De John Perry. No sé en cuál volumen está, pero usted búsquelo en el apéndice. Ahí va a encontrar los valores de capacidades caloríficas en el apéndice. De las capacidades caloríficas para distintas sustancias. Pues ahí busca el aire y le va a dar el valor del CP. Y ya lo sustituye. Y bueno, aquí, perdón, no es delta E, es delta H. Estamos buscando la entalpía. Entonces saqué que era la entalpía. Que sería H, es la entalpía. Para los datos del volumen específico, propiamente, si es un proceso adiabático, pues a lo mejor con la general de gases, no nos vamos a ver qué condiciones tengo.
Un humidificador, tengo volumen, tengo temperatura. Sí, lo puedes sacar con la general de gases. El volumen específico es el cociente del volumen entre las moles, propiamente. Volumen entre el número de moles. Eso le vamos a llamar volumen específico. Y será igual a RT sobre P. Temperatura, presión entre volumen. Ese sería su volumen específico. Para la humedad, bueno, ahí tiene que ser un balance de materiales, ¿no? Lo que entra y lo que sale. Entonces, más o menos algo así. Es lo que yo recuerdo, a reserva de que lo veamos a detalle. Pero este problema sí no es, pues ya es su curso de termodinámica óptica, aunque ustedes van a ver termodinámica tercera, me parece. O a lo mejor es un curso para alguien del ESI, quién no sé, o no sé, alguna carrera de ingeniería química, ¿verdad? Pero bueno, más o menos. Gracias, profe. Les sirve seguir. Muy bien, pues ya me voy, chicos. Ahora sí me mandaron mi liga. No sé si tenga alguna otra duda. Si no, pues nos vemos el próximo miércoles. Un buen fin de semana largo a todos. Cuídense bien. Gracias, profe. Igual. Maestra, tenga bonita tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Este viernes no tenemos clase, perdón, hoy es miércoles, ¿verdad? Este viernes no tenemos clase porque voy a ir a la escuela otra vez. No me dieron todas las actas. Entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias. Buen fin de Sí, semana. profe. Hasta luego. Sí, profesor. Hasta luego, hasta luego. profe. Hasta luego.